Bueno, continuamos con el general Miguel Rodríguez Torres. Cuando Miguel Rodríguez Torres plantea el diálogo, plantea que hay resentimiento, que hay que pasar páginas, que hay que perdonar, ¿está dejando de ser chavista? ¿Se está ubicando en una posición distinta o está, por el contrario, reivindicando su condición de chavista? Mira, yo creo que si alguien supo perdonar fue el comandante Chávez. El comandante Chávez dio una ley de amnistía. El comandante Chávez, después del 11 de abril, no llegó con un hacha en el hombro, llegó con la cruz y perdonó. Y mucha gente salió en libertad que deberían haber sido juzgadas. Entonces, Chávez dio demostraciones de que era un hombre de espíritu elevado, capaz de perdonar y sobre el perdón avanzar. Y yo creo que hacia allá tenemos nosotros que apuntar. Eso ni me resta ni me suma a los chavistas, ¿no? Yo nací chavista y moriré chavista. O sea, yo no ando buscando atajos ni saltar talanquera, porque hay algunos laboratorios que han querido hacer que uno está brincando la talanquera, que si uno ahora está conspirando contra el presidente. No, yo no conspiro. Yo creo que las salidas en Venezuela a las crisis están, las formas de salir de crisis en Venezuela están inscritas en la Constitución. Ahí no hay que inventar más nada. Pero con respecto a eso, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, bueno, ha tenido unas cuantas actuaciones en el campo político y en el campo económico que genera mucha polémica. La toma de decisiones en el campo económico ha sido una de las más, digamos, cuestionadas en cuanto a, primero, tardías decisiones o decisiones que no terminan de adoptarse. Hay quienes se preguntan si en la circunstancia actual el gobierno, el presidente Chávez habría actuado de la misma manera. Es muy difícil hablar o pensar por una persona que ya no está. Pero sí, desde el punto de vista de la visión chavista que Rodríguez Torres representa, ¿se están haciendo las cosas bien en lo político, bien en lo económico o no se están haciendo bien? ¿Se están cometiendo errores? Yo creo que fundamentalmente se está dejando de hacer cosas. Por ejemplo, entender que ya Chávez no está. El liderazgo de Chávez, o sea, de verdad que el rol que le ha tocado al presidente Nicolás Maduro no es sencillo. Haber reemplazado a un líder de las características del comandante Chávez. Entonces lo primero que debimos haber entendido nosotros es que no está Chávez. Y que el no estar Chávez implica un cambio en la forma de hacer nosotros la política, porque no tenemos ese liderazgo, no lo tenemos. Y con respecto a qué se ha dejado de hacer, yo creo que hay medidas económicas que tuvieron que tomarse mucho antes de este momento y se dejaron correr demasiado tiempo, casi 3 años, para tomarlas. Y en ese tiempo lo que hizo fue agudizarse más la crisis económica que la estamos viendo hoy. Esto se veía venir en el 2013. O sea, en ese mismo momento, cuando el presidente Nicolás Maduro gana las elecciones, yo pienso que él debió haber tomado las medidas económicas que había que tomar porque ya la crisis se veía venir. Y el discurso más bien, más que hacer... ¿Ustedes plantearon eso en el gabinete? ¿Algunos ministros lo plantearon? No, yo sí se lo planteé al presidente personalmente. ¿Cuál fue su reacción? Inclusive en la Academia Militar, bueno, se le entregó el informe por escrito y él dijo que lo iba a pensar. Porque inclusive yo le decía al presidente, lo primero que hay que hacer es decirle al pueblo la verdad. Viene una crisis económica por esta circunstancia, y sobre esa crisis tenemos que todos trabajar en equipo para salir adelante. Y no se hizo. Yo creo que el discurso iba muy al contrario de eso, ¿no? Siempre hay los dólares, hay los bolívares, así el petróleo llegue a cero, nosotros no vamos a tener problemas. Y eso es absurdo, pues, ¿no? Porque nosotros vivimos del petróleo. Bueno, pero ya se han ido tomando las medidas y sin embargo todavía hay cosas por hacer. El tema del dólar, por ejemplo, el precio del dólar, el valor del dólar, si eso no se unifica y no se trabaja para llevar un solo valor del dólar, vamos a tener todos esos desequilibrios que todavía tenemos. Porque es que de ahí parte gran parte de los problemas macroeconómicos que estamos viviendo, del problema del dólar. O sea, ningún país del planeta tiene 3 valores, 4 valores de la moneda, un solo valor de la moneda. Y yo creo que es una medida que hay que tomarla ya. Ahora, también hay un tema de fondo y es los controles. Los controles en la economía. Hay una visión, digamos, controladora, centralista en cuanto a la toma de decisiones, estatista, que prevalece. Hay quienes piensan que tienen que dejarse de lado esa visión. ¿Qué piensa Rodríguez Torres? Mira, hay controles que son necesarios, ¿no? Sobre todo en el tema de los precios. Habrán algunos artículos que son de primera necesidad para todos los venezolanos, sobre el que el Estado debe influir directamente para que todos tengan acceso a ellos. Pero debe hacerse de una manera que no afecte el precio del producto. Y voy al tema de los subsidios. ¿Qué pasa cuando se subsidia el producto? Cuando tú subsidias un producto,
en la misma calle tú puedes conseguir un producto a dos precios muy distintos y eso genera todo este tema que tenemos del acaparamiento, bachaqueo. Es preferible ir al subsidio directo a la familia y aquí hay bases de datos suficientes para saber cuáles son las familias con más necesidad y esas familias reciban un subsidio directo y no sobre el producto y que los productos tengan el precio que tengan que tener, pero que se consigan. Y esas personas, esas familias más humildes, tienen ese ingreso que el Estado le da para poder acudir al mercado. ¿Qué opinas de lo que ocurrió con Abasto Bicentenario, con Mercal, los hechos de corrupción, los gorgojos? Bueno, Que yo creo que la operación Gorgojo que se llevó a cabo. ese es parte del gran problema cultural que nosotros tenemos, ¿no? Ético, moral, político. Creo que lo que el gobierno hizo es lo correcto, pues. Que caiga el que caiga. ¿Están completos esos gorgojos? No sé, yo no tengo información de las investigaciones, pero supongo que eso seguirá profundizándose, pero hay bastantes gorgojos detenidos, ¿no? Pero no solamente es detener a esos, ¿no? Sino es detener a los que también hacen grandes negocios con el tema de la alimentación. Pero dentro del gobierno, por el gobierno. Ahí hay empresarios, hay gente dentro del gobierno, ahí tienen que buscar a todos los que están metidos en eso. ¿Cómo acabar eso? Con transparencia. Si los alimentos son commodities, si tú los negocias en una especie de bolsa abierta, donde el Estado diga necesito 1000 toneladas de harina y vengan los empresarios que la producen y oferten, ¿verdad? Bueno, yo puedo ponerla a tal precio y lo haces transparente y abiertamente, es muy difícil que existan intermediarios, comisiones, las coimas, que siempre ocurren en ese tipo de negociaciones. Entonces, es hacer muy transparente la acción de compra del Estado para evitar que sigan ocurriendo esas cosas. Y estoy seguro que el Estado se ahorrará una gran cantidad de dinero. Por cierto, el presidente Maduro anunció en su momento que los ministros y funcionarios que pertenecen a la Fuerza Armada regresarían a sus funciones. Pero eso se cumplió a medias o en muchos casos no se cumplió. Bueno, eso obedece, yo supongo que se hizo una evaluación de persona por persona y cargo por cargo, ¿no? Sí tengo entendido que mucha gente regresó a la Fuerza Armada, a sus cargos y sus trabajos dentro de la Fuerza Armada. Y yo creo que eso es correcto, porque hubo como una especie de relajamiento en la Fuerza Armada y entonces los oficiales siempre andan buscando mantenerse en algún cargo público y no dentro de para lo cual fueron formados. Entonces yo creo que esa es una medida necesaria y justa, ¿no? Ahora, el rol de la Fuerza Armada también ha estado en la discusión pública, ¿no? El balance que usted hace sobre el rol de la Fuerza Armada en la función pública, ¿ha sido positivo realmente para el país? Bueno, ahí tú no puedes juzgar a la Fuerza Armada como tal, tienes que juzgar a las personas que han ocupado cada cargo, ¿no? La Fuerza Armada es una institución a la que yo quiero y respeto. Yo vengo de la Fuerza Armada, 30 años de servicio más 4 años de academia. Y así como algunos elementos de la Fuerza Armada pueden haber hecho algún mal trabajo en un cargo determinado, hay unos que han hecho excelentes trabajos en su cargo. Entonces es evaluar a la persona y no a la institución, ¿no? La institución hay que sacarla de la discusión. Y te puedo poner un ejemplo, lo que era antes la OE. Pero es innegable que los hechos de corrupción, por ejemplo, si aparece un capitán que lo capturan con droga o aparece otro que aparece en un negocio o una figura de mayor relieve aparece en un negocio turbio, eso impacta en la Fuerza Armada, Claro. en la moral de la Fuerza Armada. Pero son responsabilidades particulares. La Fuerza Armada indudablemente está blindada contra eso y la misma Fuerza Armada tiene los mecanismos para rechazarlo. Pero no podemos acusar a la Fuerza Armada como institución, lo acusa a la persona. Usted ocupó un cargo importantísimo que fue el manejo de los órganos de inteligencia, el SEBIN, luego como ministro, por supuesto, muchas funciones en ese campo, ¿no? En el caso de la corrupción, ustedes que manejaron la inteligencia, usted que manejó la inteligencia de este país, ¿se sabía quiénes eran los funcionarios públicos que estaban cometiendo hechos de corrupción? ¿Había seguimiento a esto? ¿Había investigación? En casos de corrupción, nosotros como organismo de inteligencia normalmente no investigamos ese tipo de delitos. Cuando nos tocó hacerlo, bueno, hay muchos presos, hasta generales presos, que eso no se vio nunca en la Cuarta República. Hay generales presos por temas de centrales azucareros, ex presidente del Tribunal Supremo evadido, magistrados, o sea, hay una cantidad de gente que fue investigada por casos de corrupción. Sin embargo, yo creo que esa es una gran deuda que tenemos nosotros con el país. Y el primer paso que yo daría ahorita sería buscar la lista esa que nombró Giordani, buscar esa lista, publicarla y pedir una investigación al Ministerio Público, abierta, y que se investigue a fondo, y el que esté metido en eso, que responda.
No quiere decir que todas esas empresas a lo mejor están metidas en corrupción. A lo mejor algunas presentarán su soporte que cumplieron con lo que tenían que cumplir. Pero ese primer paso sería un paso remoralizante en nuestra sociedad. Y que caiga el que tenga que caer. Vamos a hacer una pausa. Al retorno continuaremos conversando con el general Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior, Justicia y Paz. Ya venimos.